está todo claro. Bien, entonces proseguimos al siguiente punto, que es básicamente el insert, insertar y recuperar registro de una tabla. Un registro es una fila, como la hemos visto, es una fila de la tabla que contiene los datos propiamente dichos. Cada registro tiene un dato por columna. Por ejemplo, la tabla de usuario que habíamos creado constaba de dos campos, que era nombre y clave. Al ingresar datos de cada registro, se debe tener en cuenta la cantidad y el orden de los campos. Es decir, cuando hacemos una inserción a nivel del Transact SQL, debemos tener en cuenta el orden en el que se crearon esos campos de mi columna y los valores que yo le estoy pasando, que deben de coincidir con la data que le estoy intentando ingresar a esa tabla. Entonces, mi sintaxis básica, básicamente es esta: inserinto, el nombre de la tabla, ¿ya? El nombre de mi primer campo, el nombre de mi segundo campo, etcétera, etcétera. Values, ¿verdad? Que me hace indicar a los valores, y entre paréntesis el valor de mi primer campo, que me hace referencia al nombre de mi primer campo, y así sucesivamente. Bien, Ok. básicamente esa es la forma de cómo hacerlo, o sea, la sintaxis básica. Digamos aquí a nivel de SQL, eventualmente, dentro de la interfaz, podemos hacer lo mismo, donde yo aquí puedo expandir mi tabla, ¿verdad?, de usuarios. Puedo aquí ver las columnas que tiene, y si le doy un clic derecho, puedo agregar nueva columna a esa misma interfaz, y aquí, si le doy a Modify, puedo agregar, a ver, no, aquí me modifica la columna, y aquí, le doy a Edit, puedo ingresar valores. Aquí encima de la tabla, si le doy a Edit Top Row, puedo ingresar valores a los campos que tenga. Si ya le doy aquí a New Column, puedo modificar mi estructura, ¿verdad? Agregar más, o a Design, agregar más columnas de mi tabla. Ya. Y entonces aquí ya es para ingresar valores, donde yo aquí le puedo poner Juan, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Evidentemente, cuando termino de ingresar valores, si le doy guardar, pues ese registro se me guarda. Eso a nivel de la interfaz, que es bien sencillo, y ya a nivel entonces de lo que nos interesa, que es a nivel de código, pues en nuestro apartado aquí, número 2, tenemos la explicación. Bien. Voy aquí a ingresar estos campos. En vez de, mira, aquí me está tomando. Ustedes vieron el valor que yo hice por defecto ahorita, que le puse que era un archivo. Cuando abrí una nueva, por aquí por la interfaz, cuando lo modifico por aquí por Tools, cuando agrego un nuevo query e intento hacer algo, ¿verdad? Intento hacer una consulta, por ejemplo, con usuarios, me lo voy a ejecutar. Como yo tengo ya predeterminado que me guarde un archivo, o sea, en vez que me muestre una grilla aquí abajo, pues entonces ya él me dice dónde te voy a guardar el resultado de ese select, por ejemplo, que hice aquí. Eso dentro de la forma que vimos ahorita de cómo presentar la data, de aquí, de los queries de short. Y simplemente lo pongo en grid de nuevo. Voy a abrir de nuevo, voy a cerrar esto, voy a abrirlo de nuevo para que refresque. Bien, se voy a usar a mi base de datos, voy a crear mi base de datos. Primero la voy a eliminar, si sé que sí, si existe, la voy a crear de nuevo, por si acaso, ¿no?
Ahí él me ejecuta todo lo que yo sombré, él me lo ejecuta. El primero me pasa de manera secuencial. Primero me pasa por aquí, me evalúa. Si tengo una tabla de usuarios, me elimina y me la crea nuevamente. Si tengo alguna data ahí que no necesito. Entonces, para registrar un registro, como habíamos dicho, la sintaxis es insert into, que es insertar dentro de mi tabla, el nombre de mi tabla, en este caso usuarios. Le especifico los nombres de de mi, de mis columnas. Esto se puede obviar, o sea, yo puedo pasarle insert into usuarios, y si no le especifico las columnas, pues él me la va a tomar, o sea, en values, y aquí a nivel de los datos que le quiero pasar, él me lo va a tomar en el mismo orden que están creadas mis campos de mi tabla. Uno nada Evidentemente, más tiene que saber el orden, uno lo pone en la tabla por una seguridad, pero si uno se sabe el orden, lo puede poner, exacto. Si no te tiene sabes ningún el orden, problema. pues entonces lo pones en ese orden, pero esto usualmente se usa para cuando yo no quiero contemplar todo, porque aquí, si no especifico los campos, tengo que escribir la data de todas o sea, tengo que escribir los registros de todas mis columnas. O sea, no puedo obviar una columna que, porque entonces lo que me hace es que me la pone como nula. O sea, no le estoy pasando valor. También aquí, o sea, simplemente le puedo especificar. Esto me sirve para cambiar de orden. Por ejemplo, si primero quiero la clave y después el nombre, pues puedo ponerlo así y me lo coge en ese mismo orden. ¿Sí? De esta forma, pues simplemente es en base al orden de cómo está creada la tabla. ¿Sí? Aquí no puedo rejugar con el orden. Si simplemente quiero pasarle la clave, pues aquí le paso la clave. De esta forma, ¿verdad? Tendría yo que saberme que el primer campo, ¿verdad? Es el nombre y eventualmente pasarle un en blanco. Por ejemplo, imaginémonos que al usuario yo no le quiero pasar el campo nombre, simplemente le quiero llenar el campo clave. Yo tendría que evaluar que el primer espacio es del campo nombre, ¿verdad? O le pondría null ahí, ¿verdad? Para que no me tome ninguna info. Y el segundo campo es mi campo clave, que es el que quiero llenar. Pero si ya tuviera aquí mis campos especificados, pues simplemente le especifico que únicamente quiero llenar, quiero insertar en ese registro la clave. Y ya él por defecto, si, si el campo me acepta nulo, pues por defecto me lo va a poner nulo al nombre. Esa es la diferencia, básicamente, de establecer aquí los campos o hacerlo sin los campos. Bien, ¿se entendió esa parte ahí, cierto? Bien. Entonces, para yo insertar este registro, simplemente lo sombreo, lo voy a ejecutar, me dice que se efectuó una fila, ¿verdad? Y se ingresa mi registro. Esto lo puedo consultar con mi sentencia de select, ¿verdad? Donde le digo select asterisco. El asterisco es que estoy trayendo todos los campos, quiero ver todos los campos from mi tabla. Cuando le hago esto, entonces puedo ver todos los registros que tiene mi tabla. Bien, en este caso fue el que ingresé. Entonces, como les decía aquí, es importante el orden en que se establece. Por ejemplo, si yo quiero insertar esto, en vez de insertarlo en este orden, le inserto primero la clave y después el nombre, pues simplemente ya eso ahí me sirve para especificarle el orden. Pueden ver aquí, Ariano, Juan, River. Lo puse en ese orden diferente. Eh, Ingresamos datos en un orden distinto, como mostramos en el campo, no aparece el mensaje de error, los datos se guardan incorrectamente. Por ejemplo, si yo aquí tuviera que estoy ingresando la clave y el nombre, imaginémonos que la clave
simplemente en este caso es un varchar, pero imaginémonos que yo lo haya creado como un entero, ¿verdad? Como un int. Si yo intento especificarle un valor que no es el propio de la columna, pues evidentemente me va a dar un error. ¿Sí? Entonces, esto sin ser también hay otra forma de hacerlo. Se pueden crear insert a partir de consultas. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi tabla de insert, into, usuarios. Eh, yo puedo hacer esto, puedo decirle que en base a un select, o sea, no necesariamente usando el valor, yo puedo ponerle aquí que para mi nombre, por ejemplo, Moisés Boca, y para mi clave me ponga Luis, por ejemplo. Aquí entonces él me inserta el registro de igual forma, ¿ven? Va a insertar el registro. Eso usted le puede servir porque yo puedo hacer un insert a un registro, especificándole eventualmente los campos que voy a llenar de mi tabla. Si quiero lo puedo poner así, o si quiero lo puedo poner especificándole a qué campos yo le voy a pasar. Esto es un selecting from, ¿verdad? O sea, de ninguna tabla. Pero también lo puedo hacer haciendo uso de una tabla en específica, donde yo le pongo aquí nombre, clave. Yo estoy diciendo ahí que aquí se van a repetir los registros eventualmente. Estoy diciendo ahí que todos los registros que yo tenga aquí en mi tabla de usuarios, me lo inserte en mi tabla de usuarios nuevamente, o sea, a estos dos campos. Si le hago un insert, pues ahí me hace el registro de los 4 rows afectados. ¿Sí? O sea, además de esta opción, que es especificándole los valores, puedo hacer inserciones a partir de consulta. Eventualmente, con el mismo orden y mismo conglomerado de campos que tenga mi tabla. Bien, estamos claros ahí. Correcto. Sí. Ok, entonces, bien. De igual forma, aquí tienen sus ejercicios.